Bienvenido aquí. Eleonora Richmüller lo saluda. Eleonora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Este, finalmente la Corte se expresó al respecto y ahora falta coordinar con autoridades estadounidenses, ¿correcto? De Texas, puntualmente. claro, primero se tiene que completar el trámite en la Argentina, porque el proceso es de esta manera. Un juez decreta que la extradición es posible, la defensa de este hombre que está acusado de hechos muy graves, porque está acusado de narcotráfico, de lavado de dinero, de estafa, son tres delitos pesados, ¿no? La defensa recurrió, esto fue hasta la Corte para tratar de impedir que se concretara la extradición, y la Corte acaba de declarar por unanimidad, es decir, los tres ministros de la Corte han tenido absoluta unanimidad en de decir que la extradición debe llevarse a cabo. Ahora, ¿qué pasa? Ya la etapa judicial está terminada. Entonces, ahora viene la etapa en la que interviene el Poder Ejecutivo, porque el presidente de la República tiene, por la ley de cooperación internacional, tendría posibilidades de no conceder la extradición, de no hacerla efectiva, mejor dicho, ya que está concedida, en casos de, por ejemplo, de que considerara que de esa forma estaría en peligro la soberanía nacional, la seguridad, el orden público, o inclusive hasta podría decir, hablar de cuestiones, intereses esenciales del país. Y ahí se opondría. Pero en este caso, no creo que se dé ninguna de estas situaciones y mucho más, dadas las circunstancias que han pasado, el Poder Ejecutivo no veo que vaya a interferir para nada en esta cuestión y ha delegado, en principio, en la Cancillería, y supongo que también tendrá que tomar intervención otro ministerio como el de Seguridad, ha delegado el traslado de este hombre a los Estados Unidos. O sea que podríamos decir que aunque todavía no se haya hecho efectivo, ya es un hecho que en pocos días Machado va a estar en los Estados Unidos respondiendo a los cargos que le hacen en ese país. Y es correcto que sea así, porque es lo que sucede con el orden jurídico, que cuando una persona está acusada de un delito tiene que presentarse y si no se presenta lo tienen que llevar como sea para que comparezca y se establezca su responsabilidad o no en un juicio, que es Eh, lo que está pasando con este Fred Machado. Doctor, ¿del traslado se encarga la República Argentina? ¿Lo vienen a buscar o eso queda coordinado por Cancillería? Eso queda coordinado por Cancillería. En principio, el traslado lo haría la Argentina, pero, fíjense, ahora hace poquito, muy poquito, 2 días, se acaba de pedir la captura la extradición de un ciudadano en el Perú. Y la Argentina, que tiene interés en esa extradición, mandó un avión con personal de seguridad, personal de penitenciario y de la policía para que lo trasladaran si era el caso que se concretara. Como este señor apeló, que está imputado de un triple crimen que aquí hubo en Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires hace muy pocos El días, pequeño J. no se pudo concretar porque entonces empieza el juicio en Perú. Pero si no, lo hubiera trasladado la Cancillería Argentina directamente. Entonces, esto es algo que se va a implementar entre las dos países, entre Estados Unidos y la Argentina. Uno se pregunta el porqué de los tiempos, ¿no? Me refiero, ¿hay algo estipulado en torno a los tiempos que tiene la justicia para responder a un pedido de extradición? Tiene que ver con la gravedad de los delitos que se le imputan. Y lo menciono porque viene de larga data el pedido de extradición. La información que ha trascendido hoy es que el expediente llegó recién el viernes a la Corte Suprema, pero la verdad es que el pedido en sí de extradición por parte de los Estados Unidos viene de larga data y estamos hablando de delitos muy graves, tal como narcotráfico. ¿Hay tiempos estipulados para responder a esos pedidos? Porque uno tiene la sensación de que hay algunos pedidos que se responden más rápidos que otros. ¿De qué depende eso? Y esa sensación lamentablemente es real. ¿Por qué?
porque algunas causas se despachan más rápido que otras. Y por más que haya estipulado, porque indudablemente los jueces tienen estipulados los tiempos para poder fallar, ¿no? La única que no tiene plazos estipulados para fallar es la Corte Suprema de Justicia. Y fíjense que la Corte Suprema, que es la que no tiene plazos, como en poquísimas horas prácticamente terminó fallando el caso. O sea, lo que no hizo la justicia, los jueces de primera instancia, de poder hacerlo rápidamente, la Corte lo resolvió en un santiamén. Entonces, lamentablemente, una de las cuestiones que se le achacan a la justicia en nuestro país es la lentitud de los procesos. Y muchas veces, quizás las leyes a veces no son buenas como para poder acompañar una rápida marcha del proceso, pero en la mayor parte de los casos, lamentablemente, son los jueces, ya sea por exceso de trabajo o por actividad propia que no es rápida, los que demoran la solución de los pleitos. Esto es una realidad y esto sí que es una cosa que habría que cambiar, porque el viejo adagio que dice que justicia lenta no es justicia, la verdad que se da en muchos casos. Sí, además, de repente, cuando queda, digamos, exhibido el tema en los medios de comunicación, se resuelve, ¿no? Con una premura nunca antes vista y de repente, ¿no? Después de años estar esperando una resolución, se resolvió en muy poco plazo. Reconozco que a veces a la justicia le faltan incluso recursos, ¿no? Materiales y humanos como para ser más ágil, pero a veces la verdad es que cuando se demora tanto en un tema de tanta importancia y cuando se exhiben los medios se resuelve y de verdad que incomoda un poco, ¿no? Que esto suceda en estos términos, doctor. Em, Incomoda mucho, Karen, Sí, porque realmente una de las cosas que cumple una función la justicia y que cumple una sentencia, una pena, vamos al caso, que si se impone una pena, tiene que ser sobre un hecho que esté vigente en la memoria de los habitantes, porque la pena tiene una función doble, que es no solo sancionar al que ha cometido un delito, sino mostrar ejemplarmente a la totalmente. ciudadanía, a la sociedad, que el que comete un delito tiene una pena. Ahora, cuando esto desaparece del imaginario colectivo, porque pasaron muchos años desde que se cometió el hecho hasta que se dicta una pena, entonces la pena deja de cumplir esta función porque ya nadie se acuerda de lo que debió haber sido resuelto en su momento. Y estas son las cuestiones que los jueces tendrían que tener en cuenta, aunque reconozco que muchas veces, o porque no tienen el suficiente personal o los suficientes recursos, esto conspira. Y muchas veces también son las partes las que interponen acciones de todo tipo para tratar de dilatar los procesos y lograr a lo mejor que un hecho prescriba. Pero bueno, son cosas que hay que tener muy en cuenta para solucionarlas. Doctor, en relación a la Corte Suprema, recién decía algo que me pasa desapercibido, pero que me parece muy importante, y es que se ha votado por unanimidad, que los tres jueces de la Corte votaron a favor de la extradición. Y entiendo que no es poca cosa, no solamente por el consenso y el acuerdo, sino porque además, al ser una Corte de 5, pero con 3 miembros, si no hubiera habido este tipo de acuerdo, entiendo que tendrían que haber consultado un conjuez, ¿no? Es decir, pues, se hubiera demorado más porque tendría que participar alguien más de la decisión, ¿correcto? Exactamente. Miren, hubiera tenido que hacerse la designación de un conjuez, pero que esta designación no es rápida, porque se tiene que hacer un sorteo entre todos jueces de Cámara de federales de todo el país. Entonces, si ese sorteo recayera en un juez que está lejos, tendría que tomar un vehículo, un avión para venir a Buenos Aires, reunirse, etcétera. Ya hubieran pasado más tiempo. Por suerte, como se trató de una unanimidad y los tres miembros votaron en la misma forma, se resolvió prácticamente en una cuestión de horas. Por último, Doc, con respecto a la extradición en sí, bueno, ya el Ejecutivo instrumentó a Cancillería para que se ocupe. ¿Es algo inminente o puede demorar cuánto? Ya la decisión está asumida y determinada. ¿Cuánto puede demorar? No, creo que esto no va a demorar. Claro, es El Poder inminente. Ejecutivo tiene 10 días por la ley para expedirse. Si no se expide, se toma por que directamente queda expedido, aunque no lo diga, ya se da por hecho y se envía. Pero en este caso que ya
yo he Hay un tomado comunicado incluso. conocimiento hoy que se han dado indicaciones a la Cancillería y otros ministerios para que procedan al traslado, yo creo que esto va a ser inminente. Además, porque es algo, me imagino que al gobierno le interesa que se cumpla de la manera más rápida posible para mostrar una efectiva lucha contra el narcotráfico. Sí, Así absolutamente. que creo ¿El que esto comunicado va a basta ser como, digamos, bastante como inminente. prueba, digamos, como respuesta ya del Ejecutivo? ¿El comunicado que da cuenta de que instrumentaron a Cancillería alcanza a la justicia ya o hay algún trámite más que tenga que hacer el Ejecutivo? No, no, el Ejecutivo no te... Más aún, si no hiciera nada el Ejecutivo, Ok, ya, ya directamente quedaría convalidada la extradición. bien. Pero en este caso, esto es válido, ya dar instrucciones para que se proceda al traslado es más que válido, y fundamentalmente que creo que se van a tomar las medidas por parte del Ministerio, yo creo que de Seguridad y del Ministerio de Relaciones Exteriores, fundamentalmente, que son los dos más próximos a resolver la cuestión, y van a disponer lógicamente, con el acuerdo de las autoridades norteamericanas, ya la extradición efectivamente lo más rápido posible. Creo que va a ser en muy pocos días. Bien, doctor, quiero agradecerle por este diálogo con nosotros. Ha sido muy amable, muy claro como siempre. Un gusto Lo hablar con mismo, ustedes. lo mismo. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. El doctor Eduardo Jerome, abogado penalista, ex juez, además, dándonos detalles de cómo va a ser el proceso de extradición.